viviré dando siempre a conocer tu amor y compasión. Quiero ser ese canal de bendición y que de ti las personas reciban la gracia que ellos también necesitan para saciar su vida. Viviré cada día que me das de vida para dar el amor que el mundo necesita. Contaré cada una de tus maravillas y a tus pies el mundo veré venir. Que al hablar mis palabras, mi canción, hablen siempre al corazón, demostrando que les buscas con amor. Quiero anunciar el mensaje de vida, ese perdón que tú das sin medida, aquel que lo reciba. Viviré cada día que me das de vida para dar el amor que el mundo necesita. Contaré cada una de tus maravillas y a tus pies el mundo veré venir. Que me das de vida para dar el amor que el mundo necesita. Contaré cada una de tus maravillas y a tus pies el mundo veré venir. Para ti viviré.
Buenos días, queridos amigos, queridos hermanos. Es un gusto volver a encontrarnos nuevamente, como cada domingo, para reflexionar, meditar en la palabra de Dios, de esta forma que lo podemos hacer ahora. Y le damos la bienvenida a aquellas personas que quizás están mirando o escuchando esta transmisión por primera vez. Quizá estás viéndolo grabado en tu casa otro día. Deseamos que el Señor esté bendiciendo tu vida, que el Señor pueda hablar a nuestros corazones en esta mañana a través de su palabra. Y también comentarles que cada jueves tenemos nuestro encuentro de oración a las 20 horas por Zoom y tenemos nuestro momento también para interceder ante el Señor, para poder orar, escuchar la palabra de Dios. Estamos empezando a estudiar el libro de Gálatas, la carta de Pablo a los Gálatas. Así que te invitamos a poder sumarte y tener ese tiempo juntos por Zoom. Así también la iglesia tiene otros ministerios, otras actividades que están funcionando de esta forma, ya que no podemos encontrarnos físicamente, pero se le buscó la vuelta para poder tener nuestros encuentros. Los adolescentes, los días viernes por la noche, ARN, tienen su encuentro para tener su momento social, su momento espiritual de aprender de la palabra de Dios. Los días sábados a las 18 horas la escuela dominical también tiene su tiempo. A veces por Zoom, a veces por YouTube, por el canal de YouTube de la escuelita. Así que invitamos a todas las familias a poder sumar a sus niños para tener esta hermosa experiencia de poder aprender de la palabra de Dios desde pequeños. El grupo de jóvenes tiene sus encuentros el sábado por la noche, así que también los invitamos a los que se quieran sumar y participar y estar en estas reuniones. Las tablitas, el Ministerio de las Tablitas también está activo, llevando la palabra del Señor y proveyendo también para las necesidades. Y bueno, nos llama esta mañana a estudiar la historia de uno de los milagros de Jesús. Como cada domingo estamos estudiando su vida y allá por mayo, junio comenzamos con su nacimiento, después vimos su infancia, su niñez, qué pasó en su adolescencia cuando fue al templo. Vimos también sobre su bautismo, ¿se acuerdan con Juan el Bautista? Luego él se va al desierto y es tentado por el diablo. Empezamos a ver también sus primeros milagros allá con las bodas de Caná, la elección de los primeros discípulos, cómo fue también contrariado por las personas en este mundo. Y hoy vamos a estudiar un milagro de Jesús que tiene una particularidad. El beneficiario de este milagro no está presente en la escena. El beneficiario, el que recibió el milagro de Jesús, no estaba junto al Maestro. Y lo vamos a estudiar en dos libros, porque esta historia la relatan Mateo y Lucas, y ambos relatan diferentes puntos de vista de la misma historia, de la misma escena. Primero vamos a leer el libro de Mateo, el pasaje en Mateo, y vamos a ver una representación cuyos textos son bastante textuales de lo que dice la palabra de Dios. Así que te invito a que estés atento a prestar atención las palabras del Maestro y lo que sucede en esta situación. Dice Mateo capítulo 8, versículo 5. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogando. Y Mateo llega al final de su relato, contando en el versículo 13, dice, y su criado fue sanado en aquella misma hora. Ahora, cuando uno ve la historia, esta representación que es literal lo que cuenta Mateo, que el centurión fue al encuentro de Jesús y pasó lo que estuvimos viendo recién. Antes de ver lo que pasa, lo que cuenta Lucas, tenemos que ver quién era un centurión o qué era un centurión en ese momento. El Imperio Romano había conquistado Israel, así que estaba en gobierno del lugar. El centurión era un soldado que tenía al mando más o menos 100 soldados debajo de él. Así que él estaba a cargo. Los centuriones y los soldados romanos, el romano en general, no era bien visto por el judío, eran receptores de su rencor, quizá de enojo, porque estaban gobernando una tierra que no era de ellos. Así que el centurión en general era así, pero vemos en esta persona varios rasgos distintos
rasgos muy llamativos, era una persona muy especial. Y si nosotros vemos en el transcurso de lo que nos cuenta Lucas, Lucas nos detalla aún más cosas de este centurión. Por ejemplo, que era un hombre de buen corazón. Y eso lo vemos en el libro de Lucas, capítulo 7, versículo 2. Él dice, Lucas, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. A quien éste quería mucho. El centurión tenía un esclavo, porque el siervo era un esclavo, seguramente un prisionero de guerra, con el cual se encariñó y dice que lo quería mucho, que lo amaba, y no era algo habitual esta relación con un esclavo. Era alguien con quien él se había encariñado y estaba enfermo, y dice que estaba a punto de morir. Mateo cuenta que estaba paralítico. Y este centurión hizo lo que tuvo en su mano para poder ayudarlo. En realidad, cualquier persona que tenía un esclavo, si estaba en esta condición, podía desecharlo, comprar otro esclavo. Era lo que sucedía en ese momento. Sin embargo, este centurión vemos que era una buena persona. Ahora fíjense que después, más adelante, en el versículo 5, vemos que él era también sabio con el pueblo. Miren lo que dice el versículo 5. Porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Ahora, ¿quién dice eso? Volvemos, y el 3 nos cuenta qué pasó. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole, es digno de que se le conceda esto, porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Era alguien sabio para con el pueblo. Esta persona sabía de los rencores que tenían los judíos para con ellos. Sin embargo, él les construye una sinagoga. Él no hace caridad, no construye casas, no construye negocios para el trabajo. Él les construye algo que era muy importante para el pueblo judío. Le construye una sinagoga donde ellos iban a estudiar la palabra de Dios, teniendo que ver la religión. Ahora, al soldado romano, al centurión, poco le importaba quizás muchas cosas, pero a él le importaban los judíos. Y él fue sabio con el pueblo, y él le construyó algo que para los judíos era importante. Le construye una sinagoga. Pero no solo eso, sino también vemos que él gozaba de buena reputación. Estas personas que él manda, porque vieron que Lucas cuenta que el centurión mandó un grupo de judíos, y Mateo nos dice que él se encuentra con él. Bueno, posiblemente lo que dicen algunos comentaristas es que sucedieron ambas cosas. Es que él primero manda al grupo de judíos, luego vamos a ver que manda a sus amigos, y por último sale él. Pero dice, fíjense, él gozaba de buena reputación con los demás. Dice el versículo 4, y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, con insistencia, dice otra versión, diciéndole, es digno que le concedas esto. Los judíos decían de él que es digno que le conceda el milagro. Fíjense el concepto que tenían los judíos de este centurión. Quizá ellos mismos judíos no creían en Jesús, pero por el respeto que le tenían al centurión y por la amistad que nos unía y por todo lo que había hecho el centurión, fueron a Jesús a llevarle su pedido, a poner su causa bajo las manos de Jesús. Fíjense, el centurión tenía buena reputación por obras concretas. Y esto es algo llamativo. Él tenía buena reputación por obras concretas. ¿Y cómo nos damos cuenta de esto? Porque los judíos llevaron su causa, la causa del centurión, ante Jesús. Y esto pasa, queridos amigos y queridos hermanos. Cuando alguien tiene buena reputación, los terceros llevan adelante su causa. Fueron y con Jesús encomendaron su causa, y no solo eso, sino que hablaron bien de él. Dijeron que él era digno. Fíjense, él tenía buena reputación por acciones concretas y también terceros llevaron su causa. Era una buena persona, tenía buena reputación, y también sabemos que según lo que dice el versículo 3, él se ubicó
en el papel de necesitado. Él podría haber ido directamente él. Sin embargo, cuando el centurión oyó hablar de Jesús, envió a los ancianos judíos. Ya dijimos recién que estos ancianos judíos no les caían bien los romanos. Y quizás no creían en Jesús, pero fueron respetando lo que este hombre les pedía. Él se puso en el lugar de necesitado. Necesitó de los judíos que vayan a presentarse con Jesús. Necesitaba de Jesús y su poder, porque él no podía hacer nada por su siervo. Tenía dinero, quizás podría pagar médicos, pero él sabía que no podía hacer nada. Y acá vemos el primer rasgo del carácter de este centurión, un rasgo que nos sirve para tomarlo para nuestra vida. Primero vemos que él tenía humildad ante Dios. Él tenía humildad ante Dios. Sabía que necesitaba de los demás, incluyendo a Dios. Necesitaba de todos los demás, de sus amigos, de los judíos, que no eran puntualmente sus amigos cercanos, pero sobre todo necesitaban de Dios. Él no lo podía todo. Y humildad es justamente esto, es ponerse por debajo, es saber que necesito del de al lado, saber que necesito de Dios, que no puedo resolver las cosas por mí mismo. Y cuando uno tiene humildad en la vida, es cuando se dan estas relaciones más fuertes, como pasaba con él con los judíos, como pasaba con él con sus amigos. Cuando sabemos ponernos por debajo, ser humildes con los demás. Y esto no tiene que ver con nivel socioeconómico, relaciones, no tiene que ver con eso. Es ser humildes, es saber de que necesito de los demás, que los demás están sobre mí. Y él lo entendía esto, y él vivía así. Por eso construyó relaciones duraderas, con personas que quizás los judíos no lo querían mucho a los romanos. Sin embargo, su actitud humilde forjó estas relaciones. Qué hermoso para poder apropiárnoslo para nuestra vida. Poder ser humilde con nuestros pares. Cuando estés trabajando al que es jefe, poder delegar en los demás es un rasgo de humildad. Es poder dar la confianza al otro. Quizá los padres con los hijos, poder delegar responsabilidades. Y ellos van a sentir la humildad. Y esto forja relaciones duraderas y relaciones fuertes. Qué hermosa la primera característica de justamente el carácter del centurión. Ahora no todo queda ahí. Él fue humilde, pero en segundo lugar, él tuvo temor de Dios. Y dice el versículo 6, continúa el relato, y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. No soy digno de que estés bajo mi techo. Muchas veces nos comparamos con los demás. Muchas veces hacemos comparaciones para ver si somos dignos, para saber si somos vistos como dignos. Y nos comparamos, y siempre que nos comparemos con el otro, con otra persona, siempre vamos a terminar siendo dignos. Porque siempre hay algo que hago mejor, hay algún aspecto en el cual soy mejor persona, en algún aspecto tomo mejores decisiones. Siempre que nos comparemos con el par, con el prójimo, vamos a llegar a la conclusión de que somos dignos. Ahora el centurión se comparó con Jesús, se puso en el espejo de Jesús. Entonces le dijo: no soy digno de que entres bajo mi techo. ¿Sabes que en esa época, cuando un judío entraba a la casa de un gentil, era ceremonialmente impuro? Y el centurión sabía esto. No quería que Jesús entre a su casa. Por esto, y además por saber que es el Hijo de Dios, no quería de que él no era digno. Él no era digno de que Jesús entre en su casa. Ahora, queridos amigos, queridos hermanos, un llamado para nuestra reflexión. ¿Con quién nos comparamos? ¿Con quién nos estamos comparando? ¿Estamos mirando a los demás para justificar nuestras acciones, nuestras decisiones, nuestros planes,
nuestros proyectos, ¿estamos mirando al de al lado? ¿Estamos mirando al otro? ¿O nos estamos comparando con Jesús? Porque cuando empezamos a compararnos con Jesús, es cuando nos damos cuenta de que no somos nada, de que no somos dignos. Y esto lo llevaba al centurión al tener temor de Dios, a respetar a Jesús, a tener temor de Él sabiendo que era el Hijo de Dios. Fíjense que Él no lo dejó llegar a su casa, mandó unos amigos después. Manda a los amigos a decirle esto: no soy digno de que entres bajo mi techo. Nosotros debemos resistirnos a creer que nosotros podemos estar al nivel de los demás y al nivel de Dios. Debemos ser humildes y debemos ser temerosos de Dios. ¿Y cuál es el antídoto? Cuanto más cerca estemos de Dios, más alta va a ser nuestra humildad y más vamos a temerle a Él, porque vamos a conocerlo como Él es. Y cuando empezamos a conocer lo que es Dios y nos muestra en su palabra cómo somos nosotros, nos damos cuenta de que no somos dignos, de que no estamos a la altura, de que Dios está en otro nivel, de que los demás están en otro nivel. Necesitamos compararnos con su palabra y saber que no somos dignos, como este centurión. ¡Qué hermosa enseñanza! Pero no termina ahí. Él no solo fue humilde, no solo tuvo temor de Dios, sino que tuvo fe en Dios. Y seguimos el relato. Y dice el versículo 9. Leemos desde el 7. Dice: por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero le dijo a Jesús: di la palabra y mi siervo será sano. Di la palabra y mi siervo será sano. El centurión sabía que con solo decir la palabra a Jesús, con solo hablar, el siervo que estaba a la distancia iba a ser sanado. Ahora, ¿cómo sabía esto? Porque tenía mucha fe. Pero cuando nosotros pensamos lo que es la fe, muchas veces creemos que la fe es un sentimiento, es un fervor, es una fuerza que hago para que se cumpla lo que estoy pidiendo. Creemos que por ahí, con más repetición en la oración, estamos teniendo más fe. Sin embargo, déjeme decirle que el pasaje nos dice otra cosa. El centurión sabía quién era el que tenía poder. El que tenía poder sobre la enfermedad era Jesús. Él sabía de que con solo decir la palabra lo iba a sanar. Él sabía que la palabra de Jesús era quien lo podía sanar. Y él sabía que era su palabra porque él reconocía la autoridad de Jesús. Por eso le dice lo que está a continuación. Le dice el versículo 8: porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y mi siervo hace esto y lo hace. Él estaba diciendo a Jesús: yo sé cómo es esto de la autoridad. Yo tengo soldados súbditos míos y tengo el imperio romano que me da las órdenes. Y si ellos me dicen: hace esto, yo lo tengo que hacer. Y si yo le digo a mis soldados: hace esto, ellos lo hacen. No hay cuestionamiento de autoridad en la milicia. Y él lo sabía. Y él estaba reconociendo que Jesús recibía toda la autoridad del Padre para hacer todos los milagros que estaba haciendo. Él sabía que era el poder de Dios el que estaba obrando y que con solo decir la palabra, su siervo iba a ser sano. Qué concepto distinto al que tenemos nosotros a veces de la fe. Y sigue el texto diciendo: al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Tengo marcado en mi Biblia esa frase que dice Jesús, que dice sobre Jesús: Jesús se maravilló de él. El Hijo de Dios asombrándose, teniendo una actitud humana, su lado humano se asombró, se maravilló, así como tuvo muchas otras actitudes humanas en esta tierra. Él se maravilló. Y sabes que solamente 2 veces en los 4 evangelios que hablan de la vida de Jesús,
nos cuentan que Jesús se maravilló o se asombró. Una vez fue esta, y la otra está en el libro de Marcos, capítulo 6, versículo 6, cuando él está predicando en Nazaret, en su tierra, y dice el versículo 6, que cuenta Marcos, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. 2 veces Jesús se asombra, se maravilla. Una fue por la incredulidad de los judíos y otra por la fe de este centurión rumano. Este centurión que reconocía que el poder provenía por la palabra hablada del Dios Todopoderoso. Jesús se maravilló. Y cuando vemos esto, vemos lo que dice Romanos capítulo 10, versículo 17. Dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Es la palabra de Dios, la palabra hablada de Dios, la que tiene poder. Y es de ahí donde tenía esta fe el centurión. Y es lo que nos está motivando a nosotros en esta mañana. Queridos hermanos, para aumentar nuestra fe, debemos pasar más tiempo con la palabra de Dios, con la palabra hablada de Dios. ¿Cuál es? La que tenemos escrita en la Biblia, la que puedes tener en el celular guardada. Es la palabra de Dios puesta en letras. La que tiene poder es la voz de Dios. Cuando Dios en el principio dijo, fue la luz. Cuando Dios creó el mundo, lo hizo hablando, el poder de la palabra de Dios. Y en esto confiaba el centurión, en la autoridad que tenía el que estaba diciendo la palabra. No cuestionaba su autoridad. Tenía fe en Jesús, en que era el Hijo de Dios, en que con solo hablar era poder para sanar a su siervo. Y la pregunta que nos hacemos en esta mañana, queridos hermanos, amigos, es ¿cómo estamos viendo a Dios? ¿Cómo lo estamos mirando? ¿Cómo está nuestra fe en Dios? Pero no nuestra fe de fervor, no nuestra fe de querer que el Señor nos responda una oración, sino cómo estamos con la autoridad de Dios. Reconocemos que Él es Dios, que Él es Dios sobre mi vida, que Él tiene poder para, como dice su palabra, para tomar la vida, para dejar la vida y volverla a tomar, que tiene poder para cambiar nuestras circunstancias, que tiene poder para guiarnos en su voluntad, que tiene poder para encarrilarnos si estamos perdidos, si estamos alejados. ¿Cómo estamos en relación a Dios? ¿Cómo está nuestra fe bajo este concepto de la autoridad de Dios? Deseo que el Señor pueda hablar a nuestros corazones en esta mañana, que el Señor mediante su palabra, que nos ha enseñado acerca de la humildad de este centurión, que podemos aplicar a nuestras vidas en relación a Dios y en relación a los demás. En cuanto al temor de Dios que tenía este centurión, que lo podemos llevar a nuestra vida práctica con la necesidad de acercarnos cada día a Él. Y con la fe que tenía el centurión, con la cual él reconocía la autoridad misma de Dios. Queridos amigos, hermanos, que el Señor nos bendiga en esta semana, que nos podamos abrazar en fe, reconociendo la autoridad del Dios que dijo estas palabras, reconociendo su autoridad sobre nuestras vidas. Quizás un momento para acercarnos a Dios. Dios nos está llamando, quizá Dios te está llamando, ves por primera vez este video y Dios te está llamando a tener un encuentro con Él. Necesitamos pedirle a Dios que nos limpie, que nos cambie, que perdone nuestros pecados. Necesitamos arrepentirnos, volvernos a Él y pedirle que Él entre en nuestra vida. Hermanos y amigos, que tengamos una semana de victoria y que cada día nos podamos abrazar más a su palabra, a la palabra majestuosa de Dios. Que el Señor nos bendiga. Aún antes de hablar, tu voz podía oír. Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste tu aliento en mí. Has sido tan bueno para mí.
ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Cuando enemigo fui, tu amor luchó por mí. Ha sido tan bueno para mí. Cuando indigno fui, pagaste el precio por mí. Ha sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Buenos días, queridos hermanos, qué hermoso momento. Y antes de participar de los símbolos, vamos a compartir un breve pasaje en las Escrituras. Yo los invito a ir hasta Lucas capítulo 21, desde el versículo 1 hasta el versículo 4 podemos leer que dice que levantando los ojos vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas, y vio allí una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas, y dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de los que les sobra, mas esta, de su pobreza, echó todo el sustento que tenía. Ahora, fíjense el pasaje paralelo que está allí en Marcos, en el capítulo 12, desde el versículo 41 al 44, dice que entrando Jesús delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, le dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que estaban en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, mas esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. ¿Saben? Es realmente admirable este pasaje. Cada vez que lo leo, cada vez que tengo la oportunidad de disfrutar de esta porción de las Escrituras, siempre vienen a mi mente 3 escenas, ¿no? Primero la de la multitud.
Segundo, la del Señor con sus discípulos. Pero finalmente, la de esta mujer, ¿no? Una mujer pobre, una mujer viuda. Y siempre me deja dos miradas que yo quiero compartir en esta mañana con ustedes, porque a raíz de este gran problema que tanto en ese momento de la sociedad como en este momento actual, las riquezas lo eran todo. Y en ese todo, tal vez en esta mañana podemos reflexionar acerca de una serie de cosas que nos van a ayudar a valorar, a ver y a hacer para realmente ser lo que uno realmente debe ser. Bien, la primera mirada que me gustaría tener con ustedes es esta mirada desde la multitud. ¿Saben por qué? Porque uno ve que el pueblo entraba al templo de Jerusalén, salía del templo de Jerusalén, echaba sus ofrendas en el lugar de las ofrendas, pero uno puede ver también en otros pasajes que al Señor Jesús le toca echarlos porque realmente no iban a lo que debían ir. Esta gente iba a sacar provecho para sí, esta gente iba a comerciar, esta gente iba a lucrar, esta gente iba a vender, pero, ¿saben? No iba a dar. Es que realmente la intimidad, la esencia, había quedado de lado. Y esto me llama a que esta gente tenía simplemente una mirada horizontal. Habían perdido realmente la esencia porque iban a donde iban. Habían perdido la esencia para qué iban. Entonces uno puede ver allí que esta gente simplemente iba a cumplir con algo que su conciencia le demandaba, pero realmente cuando salían de allí uno puede ver que se iban como entraban. Y saben, esto para mí es una mirada horizontal. Esto para mí es una mirada como la de esta sociedad. Esto para mí es una mirada donde simplemente nos miramos en lo nuestro, seguimos en la nuestra, estamos cada uno en la suya. Dice Filipenses capítulo 2, en uno de los versículos, cada uno busca lo suyo propio y no lo que es de Cristo Jesús. Saben, lo pongo acá en este pasaje y puedo ver realmente la misma realidad. Por eso es que cuando ve esta situación, cuando ve a esta mujer, el Señor llama a sus discípulos y les muestra este panorama. Es como que si congelara la imagen que se estaba viendo en ese momento y el Señor llama a sus discípulos para que realmente puedan ver lo que realmente no debían hacer. Y el Señor se los muestra. Ya para sus discípulos era muy fácil identificarlo. Saben, la prioridad no era ir a cumplir con una demanda de mi conciencia. La realidad en esta mañana no es que vengamos y estemos aquí simplemente porque hoy es domingo y porque hoy nos juntamos y porque hoy... No. Entiendo que nuestra mirada no puede ser una mirada horizontal. En esta mañana la prioridad es otra. Saben, vienen a mi mente infinidad de pasajes. Seguramente cuando muchos de los que están escuchando hoy han también leído tantas veces como yo este pasaje, vienen a sus mentes infinidad de situaciones. Y a mi mente viene una que siempre la recuerdo cada vez que leo este mensaje, estos versículos, y es esta mujer que llegaba a los pies del Señor con su frasco de alabastro, ese frasco en el cual contenía un perfume de alto precio. Era todo lo que tenía. La mujer se arrodilla, se olvida de todo, se enfoca en el Señor y lo derrama y lava sus pies y lo prepara. Saben, esta mujer
al igual que esta pobre viuda, tenían otra prioridad. Tenían otra mirada. No tenían esta mirada horizontal del pueblo, donde simplemente era continuar o dar o hacer algo que ya cada vez que les tocaba ir lo hacían. No. Estas mujeres, uno puede ver que tenían otra prioridad. Los invito a esta segunda mirada, una mirada ya hacia Dios, una mirada hacia lo vertical, y uno puede ver así a esta mujer, una mujer viuda, una mujer pobre, una mujer en la cual cuando uno la ve como la veía este pueblo, uno podía ver una mujer triste, una mujer que se diferenciaba totalmente del resto del pueblo, una mujer que a su vez era pobre, una mujer a la que le costaba mucho su sustento diario, una mujer que era dejada de lado. El Señor no pasa inadvertido y llama a los discípulos, los pone allí y nuevamente les muestra otra parte de esta imagen, y es la de esta mujer, una mujer que ya no tenía una mirada desde lo horizontal, una mujer que tenía una mirada desde lo vertical, una mujer que tenía una mirada hacia Dios, una mujer que luego de todo lo que había trabajado en su semana, se prepara para ir al encuentro de su Señor, llevar eso que con tanto esfuerzo había ganado, llegar al lugar de las ofrendas y echarlo todo. Saben, el Señor llama a sus discípulos para enseñarles a ver lo que realmente debían hacer, para que realmente sean lo que deben ser. Saben, cuando yo veo a esta mujer me emociono porque diría, si esta mujer estuviera hoy con nosotros en la iglesia, pediría un coro y sería ese que dice: Jesús, tú eres la persona más importante de este lugar, Rey de Reyes, Señor de Señores, tú eres aquel que mi vida cambió. Saben, yo entiendo que esta mujer iba a donde iba a poner todo lo que tenía, porque el Señor había transformado su vida, había dejado de lado su tristeza, su carga, su dolor, y lo transformó en esperanza. Quiero invitarlos a que juntos podamos leer un pasaje muy breve que siempre que leo estos versículos vienen a mi mente, y están allí en Filipenses. Y dice en el versículo 5: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, lo dejó todo de lado, tomando forma de siervo, hecho semejante a nosotros, y estando en nuestra misma condición, se humilló a sí mismo, porque te amó, porque me amó, haciéndose obediente hasta la muerte. Llegó hasta la cruz y allí murió, por vos y por mí. Que en esta mirada vertical hacia Dios podamos entender que cuando estamos aquí, no estamos para cumplir, estamos porque tenemos que estar con el Señor. Que realmente el Señor nos bendiga en esta mañana.
y nos ayude a ver y a entender dónde estamos para hacer memoria de Él. Muy bien, hermanos, vamos a proceder a dar gracias por el pan. Oremos. Querido Dios, Señor, te damos las gracias por esta hermosa mañana. Y Señor, te damos las gracias porque podemos hacer memoria de aquel que ha entregado su vida a favor nuestro. Señor, que al partir el pan podamos hacer memoria de Él. Señor, dejamos este tiempo en tus manos. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, seguidamente vamos a dar gracias por la copa. Oremos. Querido Padre, qué hermoso tiempo, Señor. Gracias te damos nuevamente por poder estar aquí, no siendo merecedores, Señor, de estar, pero Señor, gracias a que tu sangre ha sido derramada hasta la última gota. Señor, nos haces posible esta hermosa oportunidad. Qué grato, Señor, este tiempo, que podamos hacer memoria de ti al participar de la copa, al beber de ella, Señor. Señor, en ese sangre que fue derramada a nuestro favor, por nuestros pecados. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, queridos hermanos, habiendo concluido con este tiempo, queremos desearles que puedan pasar un hermoso domingo juntos, en familia, pero como siempre, haciendo memoria de nuestro Señor Jesucristo, aquel que lo ha dado todo y lo ha dejado todo por nuestras vidas, para que podamos ser aptos a poder estar en su presencia. Que el Señor los bendiga. Tú eres la luz que brilló en las tinieblas. Abro mis ojos, pude ver. Mi corazón adora tu hermosura. Esperanza de vida eres tú. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí.
sobre esa cruz. Nunca sabe cuánto costó.